Doctor, ciertamente usted, y hemos visto el accionar de suyo y su familia y de la Fuerza Nacional Progresista en función de que siempre ha estado acompañado de un eje programático, de propuestas y de ideas, y que en función de eso ustedes han pactado y han hecho las alianzas electorales. Y usted no está ratificando eso aquí cuando conversa que es la posición de ustedes como Fuerza Nacional Progresista no es de afecto, sino de principios, de ideas y de propuestas. Y en ese sentido hemos visto que el tema de soberanía nacional siempre ha estado por encima de todo, construcción del muro de la frontera, defensa de los intereses nacionales ante potencias extranjeras y sobre todo también entonces el tema del narcotráfico y la lucha contra la droga y contra la corrupción. Nosotros viendo el panorama de que en estos 3 años de gobierno se ha iniciado la construcción del muro en la frontera, propuesta que siempre ha estado emanada de parte de ustedes. Hemos visto que también el presidente ha intervenido personalmente cuando han estado proyectos de leyes que atentan o amenazan la soberanía nacional y que nos ponen en una desventaja contra Haití. Que se ha puesto en ejecución un plan migratorio y de deportación como nunca antes se había visto. Y que no hay que decirle a nadie que hay una aparente y constante lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Entonces, esto no se había visto en 12 años de gobierno de Leonel Fernández. Cuidado. No se compra. Leonel Fernández duró 8 años engavetado el reglamento de migración y no permitió que se deportaran los haitianos. Leonel Fernández nunca construyó el muro de la frontera. Es cierto. Leonel Fernández no complació entonces la agenda programática de la Fuerza Nacional Progresista en 12 años, como lo está haciendo Luis Abinader en 3 años. Entonces, están más cerca ustedes en cuanto a los hechos y las realidades en sus propuestas con Luis Abinader que con Leonel. Mira, vamos a empezar por ajustar la perspectiva. Esta no es una agenda de la Fuerza Nacional Progresista. Esta es una agenda de la República, de la Nación, que está amenazada. Amenazada. Y que necesita, como nosotros lo hemos planteado, de un esfuerzo sin precedentes de unidad nacional patriótica, más allá de los partidos. Yo tengo varios años tratando de que nos demos cuenta de que estamos ante un riesgo, un peligro existencial que pone en cuestión la existencia misma de la nación. De la soberanía. Y si un reto de este tipo no se puede abordar con una sociedad dividida, con unos políticos en confrontación, con un ambiente de deterioro institucional, porque precisamente estamos enfrentando, lo digo con toda responsabilidad, una operación especial de alta inteligencia, sumamente perversa, maligna, que busca eso que hemos dicho, implosionar Haití, producir un éxodo masivo hacia acá, y para nosotros eso es lo prioritario. Cuando el presidente Abinader cambió la política exterior, que fue una sorpresa para mucha gente de su partido, todavía hay gente, hubo uno que me dijo, bueno, pero es que nosotros no entendemos que este planteamiento que el presidente ha dicho nos ha generado un problema, porque entonces tenemos que estar explicando a los compañeros que por qué el gobierno está siguiendo las posiciones de los vinchos. Lo dijo. Nosotros le dijimos que esas no son las posiciones de los vinchos. Nosotros hemos dicho, estas son posiciones de la República y somos quizás lo que más hemos insistido, pero tenemos que entender lo que son retos de Estado. Y el presidente, bueno, en términos de discurso, ha sido consistente, ha sido insistente sobre el planteamiento medular. ¿Qué nos preocupa? Porque así como lo reconocemos,
también tenemos que advertir, miren, al parecer, en el propio gobierno, no todo el mundo. Al contrario, hay muchos funcionarios que están trabajando en otra dirección. En otra dirección, incluso abiertamente. Eso es alarmante. Incluso hemos dicho, mire, el presidente tiene que unificar, porque de lo contrario corre el riesgo de que su planteamiento, que es histórico, que es válido, sea rechazado, a la larga sea descalificado como un planteamiento dúplice, engañoso, contradictorio, porque se dice una cosa y entonces en el gobierno se está trabajando en otra dirección, con hechos, se está trabajando en otra dirección, por lo que se hace o por lo que se deja de hacer. Entonces, eso es grave. Y nosotros estamos también dando la voz de alerta. Claro, nosotros sabemos que es un problema del Estado. No es exclusivo de un partido, de un gobierno. Por eso la insistencia, señores, vamos a unificarnos, vamos a hacer un pacto nacional, que todo el mundo hable en la misma, con las mismas palabras, envíe el mismo mensaje, o con diferentes palabras, pero que envíe el mismo mensaje a los poderes internacionales, porque ellos están contando ¿con quién? Con nuestras vulnerabilidades, con nuestras debilidades, que nos pueden en un momento dado arrasar. Óigame, arrasar. ¿Cómo? Sí. Alarmante. Sí. Entonces, el presidente anunció el muro. Y para nosotros fue una sorpresa. Nosotros no esperábamos realmente que el presidente anunciara el muro. Nosotros teníamos años luchando con eso, incluso lo promovimos frente al gobierno del presidente Fernández. Y no dice un caso. No hubo forma. En ese momento, obviamente, no había un escenario como este. No había un escenario como este. Este es un escenario muy diferente. Yo diría, mira. Dicen que Leonel fue muy complaciente con Haití. Mira, lo que yo percibo, lo que yo he vivido en el gobierno de Leonel Fernández, en el gobierno de Danilo Medina y ahora, es lo siguiente. Aquí hay dos grandes corrientes. Una corriente cada vez más grande, cada vez más fuerte, más consciente de la población que se preocupa por lo que está viendo venir, pero que todavía no se consolida en una política de Estado, que sería lo importante. Y vemos también otras corrientes que trabajan en sentido contrario y muchas veces en contubernio con poderes foráneos. Por ejemplo, aquí hay un partido de la sociedad civil. Un partido de la sociedad civil. Sí. Un partido de la sociedad civil. Claro que sí. Participación ciudadana. No, es una ONG, son un partido. No, hay varios grupos que se articulan como partido. Ay. En el sentido de que tienen vocación de poder. Y el poder es un poder vicario, reflejo de qué, de su relación con embajadas extranjeras, con organismos internacionales. Participación ciudadana. Manejan esas agendas y entonces están en todos los gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno de Leonel Fernández, después que se aprobó la ley de migración, nosotros pudimos comprobar que había manos ocultas. Había un ministro que en alianza con gente en ese momento del PRD, estaba trabajando para impedir que entrara en vigencia esa ley. Esa ley que se aprobó después de muchas peripecias en el Congreso. A mí me tocó hacer mucho porque esa ley se aprobara. Doctor, sí.